Bueno, Me gusta. ya estamos en vivo. En vivo para nosotros, no más. Claro, en Bueno, vivo para sí, sí, hola, a cualquier persona que esté comenzando a ver esto, considere que está viendo este video en vivo, pero es por la cercanía que van a sentir luego de que puedan conocer a nuestra invitada de hoy. Así que, tal hola cual. Florencia. Hola Florencia, ¿Cómo ¿qué tal? Un va? gusto. Mil Bien, gracias bien. a ambos por la invitación. Acá estamos, acá estamos. Es lo importante. Gracias a vos por sumarte, por tu buena onda, como siempre, ¿no? O sea, un gustazo poder estar acá, tanto nuestra parte como la tuya, me imagino. Flor, a mí, algo que hacía antes era pasar a presentar a la gente que venía acá al canal, pero me daba cuenta de que siempre por ahí, no decía algo que no era, pero omitía información, básicamente, ¿no? Así que te Le aplicaba paso, el sesgo de, o sea, tantos años de reclutar gente a Agus que dijiste, sí, ya está. Limpiamos, claro, te tal cual, te sí, sí, resumo una sí. frase y ya está. Lo compartimento, sí, 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 y siempre termino olvidándome de algo. Así que, Flor, te cedo la palabra, te paso que te invites, que nos comentes bueno, un poquito qué es lo que haces, a qué es lo que te dedicas, y bueno, este espacio es tuyo, así que te paso a ceder la palabra nomás. Genial. Bueno, soy Flor Ávalo, soy psicóloga y mentora de negocios digitales de servicios. Y a lo que me dedico es a acompañar a mujeres profesionales que emprenden en paralelo a sus trabajos full time y las ayudo a convertir esos emprendimientos que hoy generan un ingreso extra en negocios rentables que puedan sostenerlas económicamente. ¿Para qué? Para que puedan renunciar a esos empleos que tal vez ya no las representan y puedan vivir de lo que las enciende, impactando en la vida de otras personas a través de lo que aman hacer. Así que esta es como la presentación breve para atenerme a tu modus de reclutador. Bueno, bueno, bien, 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 buenísimo. Yo creo Pasa el filtro. ni practicando en 10 años nos íbamos a presentar tan bien como ella. Así, te lo digo. Olvídate, olvídate. Ojalá me Bueno, pueda presentar algún día. aprovecho para decir, Vamos a aprender mucho de vos, Florencia, hoy entonces. está buenísimo esto que dicen y lo noté en muchas clientas que tenían servicios más, o sea, muy poderosos y alto impacto y fallaban mucho en las presentaciones y saben que en uno de mis servicios incluí un bonus que tiene que ver con esto de que les creo el pitch de presentación para que se puedan presentar así. Así que de verdad que es un activo estratégico de alto valor. Cuando quiera los puedo ayudar en eso también. Buenísimo, buenísimo. Bueno, vamos a guardar el contacto después, para que nos dé una mano Sí, con eso. sí, sí. Eso es Mira, algo que siempre en uno decimos, de los, siempre. sí, en uno de los cursos que solemos dar con Agustín, que es el de ventas de tecnología, la primera clase, ¿cómo comienza? Elevator pitch. Pero digo, por eso quizás como tenemos el oído acostumbrado, por eso decimos, estuvo brillante, estuvo muy bien. Aparte, creo que mientras ibas contando, yo iba haciendo como la secuencia, ¿no? Ok, ya vamos ahí. Mujeres, ok. ¿Pero qué tipo de mujeres? Profesionales. ¿Pero qué tipo? Pero que tienen un empleo, sí. Pero que el empleo no la llena. Pero que tienen un emprendimiento y que quieren que ese emprendimiento escale. Entonces dije, hay muchos caminitos que se van recorriendo y claramente cualquier persona que escucha una presentación como esta podría saber, ¿me está hablando a mí o no me identifico con eso? Y bueno, simplemente me quedaré por simpatía, pero bueno, genial. Es excelente lo que decís porque la idea del pitch de presentación es esa, que de manera breve y altamente efectiva la persona que te está escuchando sepa exactamente en ese minuto si eso que ofreces es o no para ella y si es o no para alguien que conoce. Mira, voy a contar esto breve de cuando conocí a Cristian en un evento, digamos, de emprendedores digitales, de líderes de negocios digitales. Le estaba contando a varios a qué me dedicaba y cuando termino de hacer este pitch de presentación, me hace señas una chica que tenía un poco más alejada y me dice, yo conozco a alguien que es exactamente ese perfil que estás describiendo. Entonces, si bien no era ella, se acercó para decirme que tenía una amiga que estaba segura que yo la podía ayudar. Así que es así de poderoso el presentarte de esta manera. Bien, genial. Y ahora, esto es presentar cómo ayudás a la gente de hoy, pero la gran pregunta del millón que tenemos con Agus es, ¿quién es Florencia? ¿No? ¿Cómo fuiste desarrollando, cómo empezaste con tu, o sea, hacernos un mini relato de tu vida pasada y qué te llevó a hacer lo que estás haciendo hoy? Bien, vamos con eso. Mira, la semilla de este negocio que tengo hoy, pude darme cuenta que nació a mis 12 años, más o menos, obviamente sin estar consciente de esto en ese entonces,
pero más o menos a esa edad empecé a ser consciente de que había muchas personas adultas que invertían entre 8 y 9 horas por día en trabajos que no los representaban, que no los entusiasmaban y que iban solamente por una cuestión económica. Y en ese entonces yo me imaginé de adulta yendo todos los días de mi vida a un lugar donde no quería estar solo por el dinero y me imaginé que mi futuro iba a ser muy triste si ese era mi caso. Y sabía que había otra realidad posible que yo veía en la televisión en ese entonces. ¿Vieron cuando hacen entrevistas, no sé, o a profesionales o a actores, que hablaban de su trabajo con un orgullo, con un entusiasmo, con una gratitud de la oportunidad de desarrollar esos trabajos, que dije, yo me quiero sentir como esas personas que veo en la televisión. Y no tenía ni idea cómo hacerlo, obviamente, a mis 12 años, pero empecé como a llevar esta inquietud en distintos círculos de mi entorno, a los grandes, a ver que me dijeran un poco cuál era el secreto para hacer eso. Y las conclusiones de esa edad tenían que ver con que primero tenía que descubrir qué me apasionaba, después tenía que formarme en eso, que en ese entonces como que la universidad era como la única opción o la típica opción de ese entonces. Ahora tengo 40 años, estoy hablando cuando tenía 12, ¿no? Y después digo, si me esfuerzo mucho en esa formación, voy a tener más chances de encontrar un empleo vinculado con eso que me apasiona. Y listo, no parece tan difícil, como que a mis 12 lo reduje a estos 3 pasos. Claro. Bueno, a los 15 descubro que me apasiona la psicología y dije, bueno, ya está, a los 18 me pongo a estudiar, lo doy todo, me recibo y busco un trabajo. Y bueno, lo di todo, me recibo con diploma de honor a mis 23 años. Y claro, cuando me quiero poner a buscar trabajo, me di cuenta que saber cuál es tu pasión no significa saber en qué querés trabajar específicamente. Entonces dije, ok, me apasiona la psicología, pero ¿qué voy a hacer con la psicología ahora? Y no sabía. Y ahí me encontré con el primer desafío que no tenía previsto ni a mis 12, ni a mis 15, ni a mis 18. Y dije, bueno, voy a hacer 2 apuestas fuertes en simultáneo. Entré en recursos humanos en una empresa multinacional, porque siempre me llamó la atención esto de lo laboral, entonces había algo en lo laboral que dije, algo hay acá, y por otro lado me puse a atender pacientes en simultáneo, porque esto de ayudar a las personas a tener una mejor calidad de vida o que pudieran ser un poco más felices en esta experiencia de transitar por la tierra me cautivaba, y durante el primer año y medio ambas cosas coexistieron muy bien, y cuando pasó esta emoción del aprendizaje, de las primeras experiencias, dije, no me veo en ninguna a mediano y largo plazo, y descubrí algo que ahí sí me desconcertó totalmente, que fue darme cuenta que no me gustaba la relación de dependencia, que ser empleada no era para mí, que sentía que me restringía mucho en mi libertad. Esto obviamente es súper subjetivo, hay personas que aman ese formato y está perfecto, pero a mí en lo personal me hacía sentir como que era una niña que tenía que pedir permiso para todo, ¿no? Como para pedirme vacaciones, para ir un poco antes, para llegar un poco después. Bueno, era, ay, no puedo. O tenía una idea que quería proponer y necesitaba la aprobación de alguien. Bueno, me agobiaba todo ese formato, pero claro, la salida independiente más tradicional del psicólogo es tener pacientes y esa no era la que yo quería y no tenía idea entonces qué. Y ahí tuve el primer aprendizaje que se asocia mucho con este negocio, que fue, no alcanza con saber qué te apasiona, tenés que descubrir dentro de esa pasión qué es lo que te enciende. En ese entonces no lo llamaba así, esto me di cuenta después, y dentro de toda esa pasión por la psicología descubrí que me encendían las evaluaciones psicológicas, que eso específicamente a mí me encantaba. Y dije, bueno, esto sí lo puedo hacer de manera independiente. Estás muteado, Cris, ¿eh? Sí, perdón, pero no, que casi no lo dejo pasar, pero siempre me pongo a pensar que la persona que nos está escuchando del otro lado quizás no sepa qué es este tipo de evaluación. Contanos qué es. Excelente. Bueno, como te digo, lo laboral siempre me llamó la atención, así que principalmente me desarrollé en evaluaciones psicológicas para empresas que tenían 2 funciones principales. Una es el típico psicotécnico, que tal vez la mayoría de personas está familiarizada, que alguna vez se lo tomaron para entrar a un empleo. Esas eran las evaluaciones que me encantaban hacer, y también de potencial. Muchas veces las empresas quieren promover a alguna persona y tienen varios candidatos dentro de la empresa para ese puesto y quieren terminar de definir cuál es el que tiene las mejores competencias en este momento preciso para ocuparlo. Entonces, hacer evaluaciones y recibir informes respecto a esos perfiles los pueden ayudar a terminar de tomar esta decisión. Así que principalmente estas eran las típicas evaluaciones que yo fui haciendo durante muchos años. O sea, siempre en esta multinacional y entrando a los 20 y pico. ¿Y cuántos años estuviste ahí?
Mira, en la multinacional estuve 3 años, hasta que ya me había dado cuenta al año y medio que eso no era para mí. Descubro que las evaluaciones psicotécnicas y de potencial sí me apasionaban, pero claro, para irme de la multinacional yo no tenía otra cosa. Entonces, como ya sé que quiero crear una consultora de evaluaciones psicológicas, pero no tengo nada, ni sé cómo arrancar, así que en paralelo a ese empleo fui formándome más específicamente en evaluaciones, ganando experiencia, trabajando de manera independiente para distintas consultoras y paulatinamente fui consiguiendo mis propios clientes. Entonces, a medida que fui sumando clientes, ahí sí pude ir sumando más ingresos de mi propio negocio y después renunciar al trabajo en relación de dependencia para vivir exclusivamente de mi consultora. Ese fue un Bien. poco el camino que fui haciendo, obviamente Ok. cuidando la estabilidad económica para no dar un salto al vacío de Claro, decir claro. renuncio y me pongo a crear una consultora de la nada sin saber cómo y sin tener ingresos. Entonces fue como una transición paulatina, digamos. Wow. Bueno, buenísimo. Agus, Te podría escribir un libro tranquilamente, Flor, con todo lo que viviste. Flor, sí, es más, quiero que hagas preguntas porque es como que casi como que me quiero acaparar para hacerle un montón de preguntas porque veo ciertos paralelismos, pero a la inversa de lo que fue mi vida laboral. Y digo, mira vos, o sea, que cómo puede uno encarar su camino y hacerlo. Pero dale, Agus, no te voy a interrumpir. no, no, Este, por favor, por favor. Flor, te quería preguntar hoy por hoy, si bien, bueno, explicaste muy bien de que te especializas en ayudar a mujeres, básicamente, mujeres que quieran emprender y que por ahí no saben cómo, que se sientan por ahí estancadas o agobiadas con su trabajo actual y que no sepan cómo dar el piletazo, como quien dice, y meterse a emprender. ¿Vos sentís hoy por hoy, y en base con todas las chicas, con todas las mujeres con las que has trabajado, sentís que hay un patrón por ahí común en esas mujeres con las que has trabajado? De decir, bueno, la mayoría viene porque quiere, no sé, mejorar su calidad de vida debido a que se sienten estancadas en su trabajo, no han podido progresar debido a que no le dieron la oportunidad en su trabajo actual en ese entonces. ¿Vos sentís que hay algún patrón por ahí que pudiste llegar a detectar con eso? Sí, mira, en mi caso particular trabajo específicamente con mujeres profesionales que ya vienen emprendiendo en paralelo a sus trabajos en Ujú. relación de dependencia. Ok. ¿Cuál es el patrón común de por qué vienen a pedirme ayuda con eso? Y es que la mayoría empieza a emprender porque descubre muchas veces una pasión nueva a lo Ujú. largo de su desarrollo profesional que puede estar relacionada con lo que viene haciendo o a veces no. Y lo primero que suelen hacer es decir, bueno, quiero poner esta pasión y en esto que me fui formando a posteriori al servicio de otros y arranco un emprendimiento de manera intuitiva, un poco como hobby, un poco para darle espacio a esa nueva pasión de alguna manera en su vida cotidiana, con lo cual al principio con que eso genere un ingreso extra suele ser más que suficiente, porque tiene que ver más con un desarrollo y un placer personal. Ahora, cuando empieza a pasar el tiempo, el patrón común es que estas personas se dan cuenta que encuentran mucho más disfrute en ese emprendimiento que en Ujú. este trabajo en relación de dependencia que en algún momento tal vez las encendió y tenían que ver con ellas, pero que ahora ya no resuenan. Pero claro, ese emprendimiento como nació como un hobby y de manera más intuitiva, se da cuenta que aunque lo quieran hacer crecer, no están teniendo los resultados que necesitan, económicamente hablando, de rentabilidad, para poder vivir de ese emprendimiento, digamos, de servicios. ¿Cómo lo transforman en un negocio rentable? Y el patrón común es ese, que a todas nos formaron académicamente en lo que nos encanta y hay un montón de opciones para seguir formándonos en las nuevas pasiones que descubrimos, pero saber mucho de lo que te apasiona no necesariamente significa que tengas las herramientas para saber cómo hacer de eso un negocio que te sostenga económicamente. Entonces, yo vengo a suplir, digamos, eso en ellas que al principio a veces es subestimado por esta creencia de si yo soy muy buena en lo que hago, es posible que baste para que me vaya bien, y en la realidad se encuentran con que no, y eso es el patrón común, como esta subestimación de solo basta con ser muy buena en esto, y se dan cuenta que no es, ok, necesito un montón de conocimientos estratégicos de negocios que no tengo, pero hay mentores que sí los tienen y me doy cuenta que si lo hago acompañada de ellos puedo agilizar mucho el camino y poder lograr ese resultado que parece tan lejano en un tiempo menor, digamos, al que podría lograrlo haciendo sola con prueba y error que me puede llevar una década, digamos. Claro, claro. Brindar tu experiencia, todos los conocimientos que has adquirido y
facilitas como en calidad de mentora para que lo puedan hacer más rápido, básicamente. Sí, y después me preguntaste esto acerca de qué buscan ellas en tal vez estos tipos de negocios que no encuentran en su relación de dependencia, más allá de que a veces tiene que ver con que lo que vienen haciendo ya no las representa, porque uno cambia, uno es dinámico. También muchas buscan esta libertad, que en algún momento busqué yo, de decir, quiero tener más flexibilidad de horarios, de manejar mi jornada, mis tiempos, sean porque son madres, sean porque quieren incorporar a su rutina otras actividades que les da disfrute, y que a veces el trabajo full time en eso te hace un poquito más difícil de congeniar distintos intereses o distintas actividades. Así que te diría que también buscan esa libertad, esa flexibilidad. Muchas tienen ganas de posicionarse como referentes y quieren construir también un negocio que tenga su ADN, que hable mucho de ellas. Estas son las búsquedas por lo general que tienen cuando llegan a mí. Qué bueno, qué bueno. Cristian, justo ahí vi que ibas a decir algo y Sí, te interrumpí. se me abrieron varios universos paralelos al estilo este universo de Marvel, pero sigo pensando, una de las cosas que me da mucha curiosidad, y esto lo ponemos entre paréntesis, digo, Flor, en tu rol de profesional, de psicóloga, que vienen las personas y te cuentan la situación por la cual están pasando y por la cual, y siempre me imaginé más un rol de un profesional como una persona que escucha, que hace algunas preguntas, que te invita a la autorreflexión, pero en algún momento vos rompiste la cuarta pared como diciendo, mirá, está buenísimo que vos me cuentes todo esto, pero yo también me animé un día. Y sí, pero no sé cómo emprender. Bueno, yo también emprendí. ¿Querés que te pase unos consejos? Y me imagino ahí como que ahí se abrió como el clon tuyo, digamos, o sea, nunca vas a dejar de ser esa psicóloga de la que está ahí, pero pasaste a un rol más activo, ¿no? De acompañamiento. Y me imagino que también tiene que ver mucho con por ahí de querer ayudar y ver la frustración de la otra persona y decís, y lo tengo acá yo, la solución como para ayudarte con eso. Está buena esta pregunta que me haces, me parece interesante este cambio de rol. Cuando yo acompañaba a personas a nivel clínico, o sea, que cuando eran pacientes, obviamente mi rol era más parecido al que te imaginás, mucho más receptivo, con intervenciones como súper minuciosas, con un timing preciso. Y si bien en un tiempo lo disfruté, me di cuenta que ese rol no era donde yo podía aportar más valor. Como que yo soy mucho más proactiva y mucho más de hablar, y si bien lo podía sostener, era como decía, acá esta no es mi área de brillo. Y cuando empecé a ocupar un rol de mentora, ya cuando arranqué dije, este era mi lugar. Como en un lugar mucho más, como te digo, participativo y de co-construcción, donde obviamente la cuestión psicológica forma parte y me ayuda un montón ser psicóloga y sobre todo ser especialista en psicodiagnóstico porque pescas mucho más rápido creencias limitantes, miedos, y tenés más facilidad para desactivarlos. Pero además es como que me di cuenta que me gusta que eso sea un condimento, pero no que sea lo protagonista del acompañamiento. ¿Y a qué voy con esto? Inicialmente empecé a acompañar a mujeres que querían emprender y nunca se habían animado, entonces sí se pareció un poco más al rol al que vos mencionás. Y claro, me di cuenta que en esos acompañamientos mi rol era un poco más clínico, porque tenía que trabajar mucho, demasiado los miedos y todo para después pasar a la acción de emprender, que era lo que a mí más me entusiasmaba. Entonces ahí me di cuenta que tenía que apuntar a otro perfil de clienta, que hay un montón de mujeres profesionales que ya están emprendiendo, o sea que hay un montón de barreras que ya pudieron atravesar y asimismo no lo están logrando por esto que decís vos, por no tener el método y el modelo de negocio necesario. Entonces dije, quiero apuntar a esas, donde ya estén pasando la acción, donde ya podamos co-construir juntas un negocio que funcione y donde obviamente todos esos matices de miedos y resistencias estén presentes y los desactivemos, pero que no sea lo más importante o lo nodal de mi acompañamiento. Entonces, al cambiar el perfil de clienta, pude asumir este rol más de mentora y menos de acompañamiento clínico y la verdad me sentí mucho más a gusto. Bien. Es buenísimo porque Flor tiene una respuesta para todo, Agus, eso me encanta. Así que te voy a seguir pinchando. Agus, ¿tenés una pregunta? Si no, no, vos seguís. No, pero pensando en las mujeres que te están escuchando, perdón, vos asesorás a mujeres profesionales, pero yo creo que muchos de los conocimientos que vos aportás son para el público en general, digamos. Pero, o sea, sí vos tenés claramente lo que podríamos decir, cuál es tu cliente ideal con el que te salís muy, muy feliz trabajando, pero los consejos que le das a tus clientes pueden
aplicar a muchas personas en general. ¿Cuál es el testing inicial que le vas dando cuando te conoces a una posible persona? Perdón, no, a una posible persona no. Cuando conoces a una persona que puede ser tu futuro posible cliente, ¿no? ¿Qué le haces en la evaluación? ¿Qué le aconsejarías a alguien que decís, anda mirando esto en tu negocio? ¿Cuáles son? Si Mira, pudiéramos testearlo, ¿no? O sea, para mí, en el rol de mentor, de persona que acompaña a conseguir empleo en tecnología, casi como que yo ya tengo como un ABC. Pero digo, quiero ver cuál es el ABC tuyo y sean más pasos de ese lado, ¿no? bien, te pregunto para entender bien lo que querés saber. ¿Tiene que ver más con las preguntas que yo hago para entender la situación en la que está la persona, más de diagnóstico, o más los pasos que le suelo recomendar seguir a las personas que ya confirmé que están en el punto que yo acompaño? Los pasos, ¿no? Bien, Hagamos de cuenta que cualquiera se autodiagnosticó y se dio cuenta que es excelente. una persona que quiere dejar el empleo Bien. y que el empleo que no lo hace feliz y que tiene ese emprendimiento que quiere darle impulso, como dice Agustín con su tono cordobés muy divertido, hacer un piletazo, ¿no? Tirarse a la pileta. Claro. Exactamente. Bueno, excelente. Primera recomendación, el piletazo no. Primero construí un emprendimiento rentable en paralelo al trabajo, porque los piletazos no suelen salir bien. ¿Y cuál es el mejor camino para hacer esa transición de una manera más fácil y más disfrutable y con más probabilidades de éxito? Lo primero que te diría es que la mayoría de mujeres que acompaño, pero como decís vos, de emprendedores también, en general, suelen emprender desde la pasión. Algo que los apasiona y lo quieren poner al servicio de otros. Que está muy bien para empezar. Me parece un buen comienzo, como sobre todo para personas que nunca emprendieron en su vida y quieren experimentar también cómo se sienten en ese rol y ver si es o no para ellos. Ahora bien, cuando toman la decisión de que quieren vivir de eso y quieren convertir ese emprendimiento en un negocio rentable, lo primero que recomiendo es cambiar el modelo de negocio. El modelo que ellos crean de manera más o menos consciente es un modelo de negocio genérico. Tengo una herramienta y un conocimiento y lo pongo al servicio de cualquier tipo de persona que lo necesite para resolver problemas muy variados. Eso está muy bien, sirve para experimentar, pero a la larga lo que termina pasando es que es muy difícil comunicar bien qué es lo que hacemos, porque hacemos muchas cosas para muchas personas distintas. Es difícil prometer un resultado concreto porque cada persona se lleva algo distinto, porque cada uno viene en un punto de partida diferente, porque cada uno tiene un problema distinto. Entonces, todas estas ambigüedades que se terminan dando en la comunicación y el momento de vender hace que las personas estén dispuestas a invertir en nuestros servicios, pero por lo general poco. Poco porque no le estamos prometiendo algo concreto, poco porque no tenemos un método validado y replicable. Es sí, confío en que vos tenés un conocimiento que me puede servir y voy a ver qué pasa con eso. Entonces, la mayoría terminan ofreciendo sesiones de lo que sepan de su profesión o de lo que se formaron, por lo general a $50, más o menos en promedio, cada sesión. Y ahí te vas dando cuenta que con sesiones de $50, si incluso llenan su agenda, les cuesta mucho crecer porque la agenda tiene un tope de cantidad de horas, entonces es difícil impulsar un negocio desde ahí. Ahora bien, cuando yo les propongo cambiar el modelo de negocio, digo, yo lo que te recomiendo es cambiar este modelo de negocio genérico por un modelo de negocio enfocado. ¿Qué significa esto? Que te enfoques en un perfil de cliente específico, en un problema súper concreto, en una transformación puntual que vas a facilitar y con un propósito también súper claro. Entonces, desde ahí es mucho más fácil no solo comunicar, sino entender dónde está este perfil de personas, dónde ir a buscarlo y también posicionarte como referente de ese problema concreto y esa transformación que facilitas. Y si vos empezás a traer una y otra vez ese perfil de cliente que está siempre en el mismo punto de partida, sos capaz de desarrollar un servicio que le sirva a casi todos, porque todos vienen con el mismo problema y casi todos están buscando el mismo tipo de solución. Entonces, en lugar de crear servicios a medida o sesiones sueltas que no se sabe bien exactamente qué aportamos, pudimos crear con este modelo de negocio un programa que yo siempre recomiendo que más o menos sea de 5 semanas, que es un programa estrella con un paso a paso que consolide toda la experiencia que tenés y la formación en un método único que tenga que ver con tu historia y que los acompañe en una transformación concreta. Entonces, ¿qué podés hacer? Replicar este método una y otra vez con perfiles de clientes que a todos les sirve.
Esto te permite posicionarte como referente de esa transformación, optimizar tu método una y otra vez, ofrecer resultados concretos y que puedas elevar todo el tiempo la calidad del impacto de tu servicio. Entonces, ahí puedes escalar tu precio porque tu servicio cada vez es de más valor. No tiene que ver con poner un precio a la hora, sino al impacto de la transformación que ofreces. Entonces, es como cambiar las reglas de juego y jugar, digamos, en una liga diferente. Bien. Así que eso Me es lo encantó. primero. Modelo de negocio enfocado, crear Bien. este programa estructurado con un método único que puedas mejorar una y otra vez para que todo el mundo te conozca por este programa estrella, para que puedas tener un montón de testimonios que avalan que resolvés este problema específico de manera exitosa y después implementar un sistema de ventas que te permita atraer una y otra vez a este mismo perfil de cliente. Entonces, con estos 3 pasos, te diría que ya tenés una buena estructura y modelo de negocio que te agiliza y facilita mucho más vivir de eso que te enciende. Ok, casi que lo pasaste al mundo de ventas, entonces yo digo, bueno, ok, primero autodiagnóstico, ¿en qué soy buena, bueno, ¿no? ¿Cuál es el valor que aporto? Y después, bueno, ¿cómo consigo más personas que aprecien este valor? Me parece que está bueno cómo lo resumiste, te sumaría algo más. Definir estos 4 pilares, te diría, del negocio, perfil de cliente, problema, transformación y propósito, está súper bueno que tengamos presente lo que nos enciende. Lo que nos enciende tiene que ver con esto, qué es lo que más nos entusiasma, que sí, más nos genera disfrute, porque ustedes deben saber bien que en los negocios, en los digitales y en todos, implica sobreponerse a un montón de desafíos y accionar una y otra vez. Entonces, en la medida que vos hagas algo que te enciende un montón, tenés muchas más chances de animarte a trascender estos desafíos y de dar una milla extra, digamos, porque es algo que te encanta hacer. Entonces, eso también te facilita que te destaques y eso está bueno para el negocio. Ahora, eso no basta para que el negocio sea rentable. Y esto también está bueno porque Agustín me preguntó cuáles eran los parámetros que se repiten una y otra vez en las clientas que acompaño. Y es que no basta con encontrar el cliente que te enciende a ayudar y el problema que te encanta resolver, sino que además tenés que dirigir eso a un perfil de cliente que vea un alto valor en ese problema, que Sí, tenga totalmente. O capacidad sea, de invertir Tal cual. y que lo que esté llamamos listo. nosotros en la disciplina de ventas es la calificación, ¿no? O sea, claramente si esta persona tiene un presupuesto para poder pagar lo que le aporto. Claramente uno puede ayudar a muchísima gente, pero no todas esas personas son las que pueden aportar para que el negocio sea sostenible. Tal cual. Y además que tengan la capacidad económica no significa que estén dispuestos a invertirla. Y de los que están dispuestos a invertirla no significa que estén en el momento para dar el paso ahora. Entonces, creo que termina de funcionar cuando entendemos en qué momento tiene que estar el cliente para dar el paso en este momento, porque aportar a perfiles de personas que tienen capacidad de pago y disposición, pero están dispuestas a patear ese problema que resolvemos para adelante, no nos sirve. Necesitamos saber cuál es el perfil de cliente que dice, quiero resolverlo ahora. Este problema para mí es una prioridad porque es un obstáculo para conseguir este propósito que me emociona con solo pensarlo y que no lo quiero postergar más. Entonces, ahí es cuando sucede la magia, cuando empezamos a combinar estos factores. Bien, excelente. Pero bueno, ¿cuántos paralelismos? A pesar de que... Y una de las cosas, bueno, cuando encontramos las cosas que nos gustan, es con Agus, por ejemplo, empezamos nuestro diálogo porque los dos amamos ayudar a las personas a conseguir mejores oportunidades de empleo, que también es una forma de realizarse, ¿no? Quizás en tus Tal cual. clientes ya tienen un empleo y lo que están buscando es eso, pero en el fondo estamos hablando de que puede haber aspiraciones diferentes para diferentes personas, pero la realización de esas personas es en lo que trabajamos y tenemos tantos puntos en común. Súper, aparte pensando todas las horas que dedicamos, como dije antes, por día al trabajo, es súper importante que eso que hagamos nos llene, nos encante, que no sea solamente, digamos, una cuestión económica, que lo económico es importante, sí, pero que también nos sintamos realizados en el día a día en lo que estamos haciendo. Tal En cual. mi caso tiene que ver, como decía, con los negocios digitales, pero está buenísimo que haya gente que se dedique también a personas que quieren encontrar esto en trabajo en relación de dependencia, porque cada uno encuentra la manera que mejor sintoniza con su forma de ser y con lo que necesita. Tal cual, por eso. Agus,
No, Sí, así. algo que quería agregar ahí es que independientemente ya sea alguien que esté buscando trabajo, porque quiere tener un mejor porvenir o que quiere emprender, la base fundamental casi de todo que es la comunicación, la buena comunicación, pero un punto de vista, bueno, cómo te vas a vender básicamente, cómo te vas a presentar, cómo vas a vender tus servicios, ya sea que estés buscando trabajo o que quieras emprender. Y ahí como que, y esto lo hemos repetido en otras veces, ¿no? En otras charlas también, Cristian, no sé si te acuerdas, que la buena comunicación casi que es la clave de todo, ¿no? Como habilidad, y está muy infravalorada realmente, porque de ahí teniendo buena comunicación, sabes cómo venderte, sabes cómo vender tus servicios, sabes cómo ser diplomático cuando hace falta ser diplomático también, ya sea tratando con clientes o con jefes o con lo que sea. Y como habilidad yo creo que está muy infravalorada y yo creo que está buenísimo el enfoque que vos le estás metiendo, Flor, a esto para ayudar a gente que, en tu caso, bueno, ayudar a mujeres que quieren tener una mejor calidad de vida desde un punto de vista emprendiendo por su cuenta, básicamente, ¿no? Porque por ahí se sienten estancadas, por ahí se sienten agobiadas y dicen, no, no voy a poder emprender porque ya me demanda mucha hora el trabajo, tengo familia, tengo hijos, y bueno, como que vos ahí tenés la cura para eso mismo, en cierto sentido. Dicho de buena forma, ¿no? Obviamente. Eh, Así que nada, quería agregar eso porque es algo que se ve en todas las aristas, ¿no? Ya sea alguien que esté buscando trabajo o que esté emprendiendo, básicamente. Flor, y con esto ahí puedo cerrar este punto. Flor, te quería preguntar ahora, ¿cómo, qué le recomendás a alguien, por ejemplo, que te esté oyendo en este momento, poner una chica, una mujer que, hagamos de cuenta que, no sé, está trabajando para una empresa, la empresa está cómoda, pero ella siente que ya llega a un techo donde está trabajando y te dice, mira, Flor, yo estoy trabajando acá de lunes a viernes, estoy cómodo así, por ahora no tengo problema, pero yo siento que puedo llegar a dar más y acá no me dan el espacio. Yo me especializo en hacer esto, pero me gustaría ya meterme más para el lado del emprendedurismo, básicamente, poder llegar a emprender. El tema es que por ahí no me dan las horas del día, estoy muchas horas, termino por ahí muy cansada la noche, pero tengo las ganas y tengo la voluntad para hacerlo. ¿Qué les recomendarías de manera puntual? Obviamente tenés un plan para esto, pero ¿cuál sería tu enfoque para alguien que te esté escuchando y piense esto, básicamente? Mira, como te decía, todas las mujeres profesionales que acompaño tienen un trabajo full time y a la par vienen emprendiendo. Como es más como hobby, al principio la carga horaria no les parece un problema porque lo hacen cuando van pudiendo. Pero es cierto que cuando dicen, no, quiero transformar esto en un negocio y siguen tratando de emprender ya con este objetivo y no lo logran, por lo general creen que la falta de tiempo es el principal problema. Así que me encanta que hayas traído este punto porque resuena un montón con el público que acompaño y siempre el feedback que les doy y la recomendación es el siguiente. En cuanto a feedback, en el 95% de casos no tiene que ver con la falta de tiempo, el hecho de que no puedan estar impulsando ese emprendimiento. Te diría que en el 95% de casos tiene que ver con que no están implementando la estrategia adecuada y el modelo de negocios adecuado. Y que cuando pasan de este modelo de negocio genérico, donde todo les es difícil, como les decía, desde la comunicación hasta el ticket, vender un ticket bajo y que encima los servicios les lleva un montón de tiempo y todo se hace muy engorroso, entonces es fácil pensar, ay, si tuviera más tiempo, tal vez sí podría con todo esto, y se ordena muchísimo con el cambio de modelo de negocio a un modelo de negocio enfocado, porque ahí te das cuenta que no necesitas tantos clientes como con el otro modelo, sino clientes que puedas impactar de manera significativa y que estén listos para ver ese valor de ese gran impacto y pagar un ticket acorde. Entonces decís, ok, entonces no necesitaba tantas horas, sino más bien necesitaba un modelo de negocio que me permita poder poner en mayor valor lo que ofrezco a la persona indicada lista para pagar. Entonces, si piensan que el problema es el tiempo, les diría que ante la duda me escriban y que podemos chequear bastante rápidamente si ese es el problema o no. Les diría que prácticamente en todas las personas que acompaño, y acompaño mujeres en más de 12 países, o sea que ni siquiera tiene que ver solo con Argentina, no tiene que ver tanto con el tiempo. Salvo que me digas, no sé, tengo 10 minutos semanales. Bueno, 10 minutos semanales no bastan, pero el método con las que yo los acompaño requiere de 2 horas y media semanales en promedio, que no son tantas horas. De hecho, cuando agarran el celular y les digo, fíjate cuánto tiempo invertiste en apps o, por ejemplo, en Instagram scrolleando, ya reduciendo 2 horas de escroleo
de una semana. 2 tenés horas de una semana. Sí. Imagínate, 2 horas tenés el tiempo suficiente para cambiar el modelo de negocio y poder empezar a crear, digamos, un negocio rentable. Así que, ¿por qué estas 2 horas? Bueno, estas 2 horas porque desarrollé un método, porque acompañé a muchas mujeres en esa situación y porque lo optimicé una y otra vez. Sin método, sin conocimientos, 2 horas semanales no es suficiente. Por eso, no es magia, pero sí, si se hizo un curso de acción ya definido y optimizado, se puede lograr en ese tiempo. Esto es una cuestión de seguir un proceso, tener un proceso estructurado básicamente y bueno, un enfoque, ¿no? O sea, Sí, y tener el también foco. un mentor que te va acompañando en ese camino, ¿sí? No solo es que les doy el plan, sino es te acompaño a avanzar. Entonces, si aparecen dudas, si aparecen miedos, resistencias, lo vamos resolviendo en el camino y eso te permite estar avanzando todo el tiempo. Cosa que cuando lo haces por tu cuenta no conoces el proceso, no tenés un método. Si aparecen resistencias ni las identificás, pensás que el problema es el tiempo y tal vez tu objetivo es, entonces tengo que renunciar para poder emprender. O sea, te empezás Tal a cual. meter en lugares donde no están, digamos, la respuesta correcta, digamos. Eso es algo que justamente el otro día hablando con un amigo, él me decía que quería aprender por ahí de tecnologías de análisis de datos de manera puntual. Y me dice, no tengo tiempo, me dice, no tengo tiempo porque tengo mi trabajo, llego a mi casa, que esto, que lo otro. Digo, no es que no tenés tiempo, no te estás sabiendo organizar, básicamente. Eso es lo que está pasando. Dice, no, bueno, pero hago esto, lo otro. Y bueno, vas a tener que sacrificar algo de ahí para poder dedicarle tiempo a eso. Bueno, a ver, ese es un ejemplo puntual, pero lo traigo acá porque es muy parecido, ¿no? Tanto como ya para alguien que esté buscando trabajo como para emprender. También lo que es el tema de cómo organizar los tiempos para poder ponerle foco en este caso emprender básicamente, ¿no? Al poder emprender y que escale en el tiempo, ¿no? Que es lo que ayuda a vos a ayudar a que escale y que bueno, se puedan dedicar a eso en el futuro. Te Eh, diría, solo esto te agrego que más allá de organizarse, que es súper importante, tener en claro las prioridades. ujú, Porque cuando eso se convierte en una prioridad, el tiempo aparece porque entendés que deja de serlo. claro, Entonces, la primera pregunta que tienen que hacerse es, bueno, ¿realmente formarme en esto o construir este emprendimiento y transformarlo en un negocio es mi prioridad? Bueno, porque si es mi prioridad, entonces eso ya está muy por cambia, encima de otras tantas horas que dedico a otras cosas que no son prioritarias. Entonces, eso ya te ayuda a organizar distinto tu agenda. tal cual, tal cual. Buenísimo, buenísimo. Cristian, no sé si tenés alguna pregunta ahí, te veo con muchas ganas de preguntar o de aportar Claro, lo algo. veo, pero como siempre, cuando veo que la cosa fluye tan lindo, siento que sería un estorbo. No, Falta el pochoclo nomás. sí, claramente cuando escucho hablar a Florencia, es como que te vienen a la mente montones de ideas, y que me imagino que también parte de su trabajo fundamental es despertar ideas en las otras personas, porque también me pongo a pensar cómo es ayudar. Una es despertar la idea, otra es cómo encauzar a esa persona que viene con una idea que decís, y yo veo difícil que esto se convierta en un negocio. ¿Cómo? Eso me imagino que es un doble desafío, ¿no? Primero que viene, que hace todo el proceso y cuando viene con esa idea de ese posible negocio digital y te sale con una idea que vos decís, y esto va a estar difícil. Mi- ¿Cómo lo Mira, ves? el primer desafío que suele aparecer es que como todas vienen emprendiendo de manera genérica, como esto que me apasiona a cualquier persona que lo necesite, el primer desafío es decir, bueno, hay que enfocarse en algo específico. Así que hacer ese clic, ¿no? Y dar ese paso es un desafío que presenta bastantes resistencias por, me voy a perder oportunidades de venta, pero ¿por qué? Si yo puedo ayudar a tantas personas, ¿por qué acotarme? Bueno, esos son los primeros desafíos. Cuando el camino ya está allanado, porque terminan de ver que realmente esto las va a posicionar, que realmente esto hace la diferencia en su crecimiento y demás, ahí recién puede aparecer estas dudas respecto a qué tan rentable es o no las ideas que traen, pero no suelen tanto traer una idea en particular, sino que en el proceso que las acompaño lo que hago es acompañarlas a revisar todo el camino emprendedor genérico que hicieron hasta ahora y ayudarlas a ver de ese recorrido cuáles fueron los perfiles de cliente que más les encendió a ayudar, a los que pudieron aportar más resultados, a los que pudieron tomar la decisión de compra con más facilidad. Entonces, cuando hacemos todo ese análisis, empiezan a decantar varias respuestas por sí solas. Entonces, no se trata ni que ellas traigan ideas, ni que yo invente ideas, sino poner en valor ese recorrido y encontrar ahí las primeras piezas sobre las que vamos a trabajar.
Después, con esa materia prima, te diré, terminamos de afinarlas de una mirada estratégica y sí les hago recomendaciones desde mi sentido común, que no es el de ellas porque no tienen experiencia, pero le digo, mirá, fíjate, este perfil, averigua por tu cuenta cuánto es lo que gana, cuánto es lo que suele invertir en esos servicios. Y cuando van a averiguar es como, no, claro, me doy cuenta que si yo quiero vender mi servicio de alto valor a este precio, claro, este cliente no lo va a poder pagar. Bueno, ¿hace sentido? Y no. Bueno, ¿quién sí lo puede pagar? Y quién sí igual te ayuda también te enciende a ayudarlo. Y tal otro. Entonces es como una co-construcción. No es que yo ni le tiro por la borda la idea, ni le traigo la mía, sino que lo vamos afinando juntas, como si lo estuviéramos modelando en vivo, en conjunto. Y creo que ese proceso hace que sea también tan rico, que ellas mismas terminan develándolo en el camino. No aparece como una respuesta externa. Hay otros mentores que tal vez solo trabajan con una mirada de negocio, sin incluir esta parte, que a veces les dicen, mira, analicé tu perfil y a vos te conviene hacer esto, esto y esto, porque este mercado todavía no está muy explotado. Y lo que pasa a veces es que después llegan a mí diciendo, esto es lo más rentable, pero no tiene nada que ver conmigo, no me convoca en absoluto, con lo cual esta estrategia de negocio que me diseñó tal mentor no me hace sentido para mí. O sea, racionalmente funciona bien, pero la dejé archivada. Entonces me parece interesante hacer este camino para que ellas también se apropien de ese negocio que están construyendo y que digan, hace sentido y además tiene todo que ver conmigo. Me representa 100% esto. Bien, qué bueno. Qué bueno porque sentí que te estaba poniendo en un aprieto, pero ese aprieto lo viviste tantas veces que era lindo, ¿no? Está genial. Si pudieras, si querés inventar los nombres, pero contanos de 3 casos de personas qué tipo de emprendimiento, qué hacían, así como para comprender un poco cómo fueron las historias de las personas que fuiste tocando. Si tenés 3, si tenés 5, si tenés 1, es lo mismo, pero me da Tengo curiosidad. muchos, el mayor desafío es capaz elegir que me agarrás ahí de sorpresa, así que te cuento los Sí, que me sé que vienen te a la agarro de mente. sorpresa porque cuando hablamos con Agus, cuando trabajamos en Pupi con alumnos que buscan empleo o que están queriendo entrar al mercado de tecnología, y hoy ya son más de 115. Entonces, cuando alguien que tiene, y son 115 historias, Claro. o sea, puedo armarte Tal como cual. hay ciertos patrones que se repiten, pero cada historia es diferente. Así que bueno, Bueno, hablé este elijo. tiempo, que se llama estirarlo así, porque siento que te tiré un salvavidas y te di No, tiempo no para que pasa pudieras nada. pensar. Voy a confiar en las que aparezcan primero en mi mente y vamos con esas. Estoy pensando en una colega, porque también es psicóloga, y llegó a mí como planteándome que ella le apasiona la música y venía trabajando como productora musical, digamos, pero también con estos tickets bajos, acompañando a distintos perfiles de músicos, no teniendo una transformación específica, sino creando un servicio para cada caso a medida. Y llegó como agobiada diciendo, quiero hacer de esto algo rentable, no tengo tan en claro cómo integrarlo con la psicología, que también es algo en lo que me formé y me encanta, y tampoco sé cómo ordenarlo, a qué perfil apuntar. O sea, quiero hacer un negocio enfocado, me doy cuenta que ese es el camino, pero no sé ni por dónde arrancar. Sí. Entonces, juntas pudimos definir primero a qué perfil de cliente iba a apuntar, qué problema iba a resolver, con qué propósito, qué transformación iba a facilitar y que la representara al 100%. Y haciendo este análisis de las personas que había acompañado hasta ahora, de cómo se sintió con cada una, de la rentabilidad de cada uno de esos servicios, llegamos a la conclusión que lo mejor, al menos en este momento para su negocio, era que se enfocara en profesionales, ¿no? Que se hayan formado en distintas profesiones, pero que la música les apasionara, pero tengan un nivel amateur, ¿sí? Que no fueran profesionales de la música, pero que tuvieran conocimientos básicos de música y una canción pendiente por sacar a la luz, que se conectara con alguna vivencia dolorosa, profunda, y que sintieran que en esa canción pudieran sacar a la luz y tramitar de alguna manera parte de ese dolor o de esa situación difícil que vivieron. O sea, algo súper específico, ¿no? Pero ella se Sí, había dado cuenta. ya te quiero pedir el teléfono de tu colega porque, a ver, con Agus ya se nos está ocurriendo alguna canción. Agus inventará la suya y yo quiero la mía, pero bien. Y esto lo Estoy sacamos esta aprendiendo. conclusión no tanto de lo racional, sino que ella se había dado cuenta que había acompañado a un par de clientes en esta situación y que eran los que más les había convocado y las había encendido. Entonces dijimos, ok, profesionales, amateurs en la música,
que tengan una letra boceteada de alguna canción, pero que esté cajoneada, como que nunca pudieron terminar de pulirla, no pudieron terminar de ponerle música, y que digan, esto lo tengo pendiente y quiero que se convierta en una obra de arte, porque entiendo que el arte es una salida posible para tramitar esto, para esta emoción, puede ser una caricia a mí mismo, convertirlo en esto y compartirlo con el mundo, si así gusto, o con quien quiera. Y lo que hicimos después fue pensar en estos clientes que había acompañado puntuales que macheaban con este perfil al que quería apuntar, y había un método no del todo claro, un poco intuitivo que fue utilizando, que lo fuimos formalizando en pasos claros, y que cuando le dimos forma, yo digo, acá tenés oro en polvo, yo no podía Acá está el creer. proceso. Este es el proceso, listo. Este es el proceso, pero aparte cómo ella incluía las emociones, obviamente con su mirada de psicóloga, cómo hacía que pudiera esa persona, a través de distintas herramientas que usaba, que se conectara con la emoción que le quería dar a cada verso, no a la canción, y con qué sensorialidad asociaba cada uno de esos versos, y cómo le daba distintas como pistas posibles que pudiera asociar para poder poner eso que parece tan abstracto en sensaciones concretas. Bueno, una maravilla que cuando le dimos forma le dije, yo no puedo creer. Y lo que hicimos fue también, después dice, ¿y esto cuánto vale? Porque yo ahora me doy cuenta que lo venía regalando, no sabía que era tan valioso, ni que tenía un método que estaba tan bueno. De golpe, para una persona que le sirva para poder exteriorizar ese tema que le resonaba tanto, terminarlo, poner el sentimiento a través de la música, en la cual era amateur, todo eso era como, ¿cuánto vale eso? Para mí vale muchísimo, Vale, y claro. además el diseño de la experiencia de ese método, o sea, lo lindo que es todo ese camino, lo disfrutable, en contraste con a veces lo difícil que es hacerlo solo, que encima estás lidiando con un dolor y ponerlo en palabra y juzgarte porque no sos profesional en eso. Entonces, eso no te permite que eso termine cobrando forma de la manera que querés. Entonces, digo, vos podés allanar tanto el camino y hacer una experiencia tan linda que no te olvidás más. O sea, ¿quién se va a olvidar de ese mentor que te ayudó a traducir eso en una obra de arte que tenías pendiente y con la que soñabas hace tiempo? Entonces digo, no, esto, o sea, no tiene valor, o sea, no se le puede poner, o sea, pero bueno, estamos en un mundo material, capitalista, hay que ponerle un precio. Y le dije, bueno, en principio empezá a ponerle un precio, al menos hasta ahora, cuánto tenías cotizado cada uno de los elementos de este servicio. O sea, ¿cuánto cotizarías hoy si lo pusieras por separado? Un diagnóstico, esta actividad que tiene que ver con bajar la emocionalidad a cada verso. Cuando sumó todo eso, no podía creer lo que venía cobrando su servicio en comparación con lo que se daba cuenta que valía. Y esto le dio una emoción y una autoridad interna, darse cuenta que tenía algo tan valioso y no lo sabía, que fue como, acabo de descubrir algo que no puedo creer. O sea, yo dije, ahora a buscar esas personas que deben estar soñando con encontrarse una persona como vos y ofrecerle este servicio. Digo, porque van a amar encontrarte. Y la magia sucede cuando justamente creamos servicios tan a la medida de un perfil concreto, porque no sé si les pasó a ustedes alguna vez con un servicio, no es lo mismo encontrarte con una persona productora musical que le pone música a tu canción o que te ayuda a pulir la letra y ponerle canción, a que te encuentres con una persona que tiene un método y una experiencia diseñada para tu perfil específico y que vos la ves y decís, esto es exactamente lo que estoy buscando. O sea, esa sensación de exactamente lo que estoy buscando, lo lográs en el cliente cuando elegís un perfil de cliente específico, con un problema específico, y creás un método que le pueda aportar el mayor valor posible a ese cliente. Por eso el modelo que enfocado en negocio lo amo tanto y siento que es tan poderoso, porque terminamos provocando un impacto tan alto y las personas tan agradecidas de que alguien se puso a pensar y experimentar y optimizar un método a su medida, que siento que es como un círculo virtuoso, como todos contentos, el negocio rentable, uno con impacto, el cliente feliz porque es exactamente lo que busca. Bueno, soy una apasionada de esto, ya se debe notar. No, pero lo que me quedo con esto, que te pedí 3, 5 historias y yo creo que me quedo con una. Para mí, debe haber muchas más historias, pero siento que en esta sección, no sé si hay otra que va a superar esta, porque por algo la tenías ahí dando vueltas. Y hagamos una cosa, provoquemos una curiosidad activa en las mujeres que te están escuchando. ¿Cómo te localizan para que la ayudes con su historia?
Me pueden escribir por Instagram, por mensaje privado, en @soyflorávalo, con B larga mi apellido. Está también ahí el link mismo en Instagram a mi WhatsApp, también me pueden escribir por ahí. Yo encantadas, como habrán visto, esto de verdad que me apasiona, me enciende a otro nivel, así que siempre dispuesta a responder mensajes, responder consultas, asesorarlas en lo que necesiten, me van a encontrar ahí. Seguramente van a salir nuevas historias de las mujeres que se oigan acá, así que esperemos que así sea. Y seguramente va a ser así. Se los voy a contar, van a ser los primeros en enterarse. Gracias a estar Esperamos. en este podcast pasó tal cosa. Esperamos. Buenísimo. Llegó ese momento mágico, Agustín, que queremos que nunca termine, pero el tiempo es tirano, ¿no? Entonces... Sí. Tal cual. Bueno, Flor, la verdad que muchas gracias por contarnos tu experiencia, qué es lo que haces, cómo ayudas a la gente, a las mujeres en este caso de manera puntual, ¿no? A que tengan un mejor porvenir y una mejor calidad de vida, básicamente. Bueno, ahí nos acaba de decir dónde te pueden encontrar. Quédate tranquila que lo vamos a poner acá en la descripción del video, así queda. Y bueno, para la gente también en general y que se quiera poner en contacto con vos, perdón, ahí aclaro todo. que ella no pidió que pongamos nada. En realidad le estamos diciendo, dale, ¿cómo te encuentra una persona? Porque esto que vos estás haciendo Todo el le va mundo a se debe estar servir a alguien. preguntando eso mismo, así que sí. Exactamente. Nos estamos anticipando eso mismo, así que sí. Exacto. Todo el detalle va a estar ahí en la descripción. Flor, muchas gracias, realmente un gustazo poder haberte tenido por acá. Y bueno, esperemos surjan nuevas historias con todo esto que nos comenta y que sean en parte un poco gracias a este podcast y que bueno, surjan más historias, básicamente. Así que, de nuevo, muchas gracias. Bueno, les vuelvo a agradecer la invitación, la pasé bárbaro. Siempre que se habla de estos temas yo la paso bien y la verdad fue muy ameno cómo fueron llevando las preguntas, así que súper agradecida. Bien, después vamos a ver los comentarios, a ver si tenemos sugerencias para hacer, pero sí, hay algo que le tengo que dar como consejo, aunque nadie me lo pidió, pero es, hagan networking. Si yo no hubiera hecho networking, jamás lo conocía a Agus, y si no hubiéramos avanzado con Agus, y un día no hubiera ido a un encuentro de emprendedores en otra ciudad, en un fin de semana, no te hubiera conocido, Flor, así que nada. Y vos no lo hubieras conocido a Agustín ahora si de ese networking no salía algo, así que nada, muchísimas gracias. A ustedes. Bien. Hasta luego. Hasta luego.